Bienvenidos a otro episodio de este fabuloso, increíble podcast show, el show de Real Mario Montalvo. Hoy vamos a tener un capítulo especial porque es Halloween, Noche de Brujas, Día de Muertos, como le quieran decir. Entonces vamos a hacer algunas cosas acá medio raras hoy y tenemos además invitadas, además de la neni Carla. Su invitada regular. La invitada de Fiji, que ya no es invitada, que ya es parte del mobiliario. Sí, y el amigo financiero que está grabando y haciendo desmadres por ahí atrás. Tenemos dos invitadas hoy que son, a ver que se presenten las invitadas, ¿verdad? A ver. Natalia y Ari. ¿Y cómo están en sus Muy redes? bien. ¿Cómo están en sus redes? En mis redes, pues estoy como señorito hippie y ya se los pondré por ahí. Mi Ajá. Instagram. Y yo como Ari M. Fernández. Muy bien, muy bien, muy bien. No sé dónde tengo que ver. Que además nos conocemos, conocemos muy bien estas dos personalidades que nos acompañan hoy, ¿verdad? Una es mi hija y la otra es amiga de mi hija, entonces es que nos conocemos a toda madre, ¿verdad? Entonces, Medio nos vemos todos los medio días. nos vemos ahí en todos la los casa. días. Pero resulta que estas dos invitadas, estas dos chamacas, tienen por ahí unas historias medio de ultratumba, truculentas, extrañas. Y además también leen cartas y hacen otras cosas medio raras. Entonces, primero a ver, Carla, ¿qué les preguntamos primero? Que nos platiquen un poquito de... Empezamos con lo de vida, ¿no? Así con lo que han vivido. Ajá, cosas así medio raras que han vivido. A ver, Ajá. Encuentros. encuentros cercanos del ¿Han tercer tenido? tipo. Sí han tenido, net. Sí, Las dos. varios, la verdad. O sea, But uno where que... should we start? O Sí. sea, ¿por dónde empezamos literal? Uno, Pero- que cuenten uno, ¿no? Nada más así que les haya pasado unas cosas raras o algo así. Ok. Yo tengo uno super spooky, la verdad. Está Ajá. medio... Está... Digamos que está X, Ajá. pero estuvo muy extraño cuando sucedió. Cuéntanos. Yo tenía como 11 años, creo, estaba en quinto de primaria, es todo lo que me acuerdo. Yo siempre he tenido dones, siempre he podido ver cosas, escuchar cosas, oler cosas, etc. Con el tiempo fueron cambiando como que esos tipos de dones. Al día de hoy, eso es lo que tengo, lo que puedo hacer o lo que conozco. En esa época no sabía tanto al respecto, la verdad. Y me pasó una vez, yo estaba viviendo en Chiapas, en un pueblo muy pequeño que se llama Cintalapa, que estaba en mi cuarto, digamos que eran en esa época a mí me costaba muchísimo trabajo dormirme, ¿ok? O sea, me dormía a las 4 o 5 de la mañana, todos los días me costaba mucho trabajo dormir y le tenía muchísimo miedo a la oscuridad. Entonces, ese día eran como las 3 de la mañana. ¿Por qué es la hora? Porque a esa hora empezaban a pasar los infomerciales, ¿no? O sea, de que la escoba 18,000 mejorada y así salían a esa hora. El doctor Ajá. Simi, Las todo sale. aguas. Sí. Entonces yo estaba en mi cuarto todo oscuro porque obvio como estaba chiquita pues te ponen Sí. de que todo tiene que estar apagado y no sé qué y así, ¿no? Entonces, todo estaba oscuro, solo estaba prendida la tele con los comerciales y yo estaba así como que observando mis muñecas, ¿no? O sea, porque eso era lo único que hacía a esa hora. Y de repente en la ventana me tocan, o sea, era una casa que tenía un terreno enorme y estaba toda bardeada y aparte de que estaba bardeada tenía nuestro sistema de seguridad mexicano que no falla, o sea, tenía Los cristales. cristales. Ajá. Ajá. O sea, no había forma de que alguien se Sí. cruzara una barda de 2 metros que estaba llena de cristales. Y me tocan así clarito, se los juro que clarito. Fue de que, obviamente, me cagué. Y me volteé, así como a ver la ventana de que, ¿será que me acerco? Dije, no, lo aluciné, ¿no? Me vuelvo a voltear a ver mis infomerciales. ¡Ari! Y yo, no, chingados. No ¿Sí me mames. están hablando? Sí me están hablando y ya no quiero existir. O sea, obviamente como niño chiquito lo único que hice fue agarrar la super sábana protectora, me tapé y me dormí del miedo. O sea, bye. Nunca supe que me tocó la ventana. Sé que no era nada de este plano porque ¿quién me va a tocar la ventana a las 3 de la Pero sí es mañana? como... A lo mejor dejaste a alguien afuera de la Sí. casa. Y querían entrar. Sí, querían estar. ¿Y si es como una voz diferente o es como... No, era cualquier una voz voz. que conozca? Era una voz muy extraña, o sea, porque se escuchaba bajito, era una voz femenina. Ujú. Pero les juro que no les puedo explicar lo que sentí cuando escuché mi nombre. A las 3 de la mañana de una mujer, porque aparte no había mujer en esa casa. En mi ventana.
O sea, mi ventana estaba al lado del terreno enorme o sea, no había forma, no había manera de que una mujer entrara a las 3 de la mañana a tocarme la ventana y decirme, ay, de verdad, no había manera. No había manera. Miedo. O sea, porque yo he escuchado mucho de gente que escucha, pero como que su abuelito o su tía, pero ya están muertos, ¿sabes? No, Por eso te digo, este sé no, qué hizo este no era una voz conocido conocida, o pero así. para nada. O sea, en ese momento no sentí que fuera una voz conocida. Solo me puse helada. O sea, yo sentí como la sangre pasó de mis cachetes a mis pies en 5 segundos. Helé, me puse a llorar, me tapé con la super sábana y listo. Me dormí, ya no supe más, no pregunté, no averigüé, no me salí a revisar. No, Pero Yo creo que eso también está cañón, que ni siquiera, o sea, ni siquiera es algo que podemos consultar con nadie, porque son experiencias súper personales, o sea, son experiencias que sí. lo vives y lo sientes, y si no lo vives y no lo sientes, no tienes idea de qué está pasando. no, y deja tú, ahorita hay una apertura muy cañona al tema. En esa época, o sea, decirle a alguien que escuché o vi o lo que sea, No eres la loca de la cuadra. pero la loquísima. O sea, yo me acuerdo que yo le contaba a mi mamá historias así de que, mamá, es que vi una sombra en forma de un camello afuera de mi cuarto. Y mi mamá de que, ajá, Sí. órale, ¿no? Sobres. O mamá, me da miedo que el closet está abierto, porque yo sentía que me veían desde las puertas de los cuartos, closets, etcétera, que ahorita ya me vine a enterar que son como portales a otros mundos, ¿no? Como en Narnia. Como en Monster Inc., más Que bien. justamente hay cosas muy como reales en películas que no sabemos qué tan reales son hasta que pues, te empiezas a adentrar en el Literalmente tema. como Monster Inc. O sea, vaya, a mí me salían monstruos del closet, pero mi mamá asumía que era como, es que vio Monster Inc., entonces piensa que le va a salir un monstruo salió del el closet. monstruo del closet. Pero estás de acuerdo que si me sale Sullivan del closet no me voy a asustar. Sí, What? porque no eran ese Claramente tipo no de se estaba monstruos. asustando Sullivan, ¿no? Y el Digo, no monstruo, estaba asomando Sullivan. el monstruo era gay. No sé, Salió no le del pregunté closet. sus preferencias. Salió del No, closet. nunca salió del closet. Yo creo que estaba muy bien guardado ahí. Ahorita Pero- que dicen eso de que Pero en estamos los pueblitos luego pasan cosas muy raras, ¿verdad? Cada Sí, rato. a mí siempre me dicen del Aquí guachivo. en Mérida, bueno, aquí en Yucatán hoy en los pueblos cosas extrañas luego. A mí me afirman de, no, el guachivo está aquí. O sea, de verdad, como que ese es el que más he escuchado. De Y que, por te- ejemplo, cuando quieres construir Yo no sé algún cuál es pueblo, le ese. tienes que pedir permiso a como los un chingo. aluches. Sí, siempre. Si vas a Sí, pasar es por el como nuevo. monte y tienes que pedir Sí, permiso. permiso, eso sí. Si no, puta, tu obra nomás Sí, yo no también jala. he escuchado historias de eso, de que les tienes que rendir tributo a los aluches para que no te destruyan tu... No, y no solo a los obra. aluches, a los literal como dueños de las partes de los terrenos. Una vez fuimos a Exactamente. grabar, Nap y yo, ¿te acuerdas? Para que tuvimos un proyecto Sí. y los dueños del terreno nos hicieron pedir permiso, hacer como un ritual Sí. antes de, porque dijeron, si no, los van a estar molestando, Ujú. no los van a dejar. Pues es que hay que hacer. tenerle mucho respeto a la naturaleza Sí. siempre. Y si vas a construir, si la vas a modificar de esa forma, definitivamente necesitas. O sea, yo me acuerdo que Respetar a mí lo me más decían que se muchísimo puede. eso, de que tú no te puedes meter al mar sin pedir permiso, porque si no te vas a ahogar. Cosas así, ¿no? Porque toda la naturaleza supuestamente tiene ciertas influencias, ¿no? No te va a hacer reír, ¿verdad? Pero hay hadas, hay de que... ¿Cómo se llaman estas Hay otras todo, cosas? hay todo lo que Gnomos. pensamos que no hay. Gnomos, Ajá, gnomos. como saben, a mí se me figura Troles. mucho la Troles. película de Spiderwick, no sé si ya la vieron, pero es una película que habla de criaturas pequeñitas que ayudan a la naturaleza y que la cuidan y que tú no los puedes ver con el simple ojo. O sea, siento que así es como que el panorama mundo. general. Ajá. Pues sí, acá se supone que le tienes que pedir permiso a los aluches para hacer algo. Sí, sí, Si es no- muy real. Si no te chingan tus cosas. Sí, Sí. sobre todo que es también muy... Por eso hay que tener cuidado con los enanos. También. Como ya Max. Como ya Maggie. Pero sí está muy como curioso eso de que muchas veces en los lugares en donde pues menos influencia externa hay es donde más saben las cosas que pasan, como espirituales. Ujú. De que hablan de cómo se les aparece la mamá se acaba de morir o de cómo hay personas que cambian de Ujú. forma. La verdad es que hay muchas cosas que no me he como que adentrado tanto, pero hay muchas que están muy impresionantes. O sea, son cosas que nunca pensamos que fueran reales y terminan siendo más reales de lo que parece. Entonces es un mundo muy interesante, la verdad. Muy bien, muy bien. ¿Cómo empiezan en sus awakening de todo esto? O sea, porque entiendo, ¿hay algún lado solo de la nada? Como que naces y dices, wow, o sea, tengo esto que siento Pues, y esto. creo que depende. O hay algo que te induce a eso. Creo Sí. que depende de cómo sea, como que, o sea, no sé si de qué familia vengas sea la palabra correcta, pero más bien como que la educación que llevas desde el inicio. O sea, ejemplo, a mí desde chiquita me hicieron ver muy normal el hecho de que cuando yo era niña veía a Laura. Es algo que hoy ya no puedo hacer.
pero siempre me normalizaron mucho ese tema, o sea, como de que tú platícame, tú dime, o sea, sí me veían con cara de loca de repente y había veces que yo no quería contarlo porque sentía que no me estaban creyendo, pero siempre fue un tema que yo tuve muy presente y muy consciente en mi vida. Ahora yo tuve como que yo tuve un parteaguas porque me hice muy religiosa, o sea, me metí mucho en una religión y pues las religiones satanizan todo, ¿no? Entonces cuando yo les platico de que, pues es que yo veo esto, veo aquello, escucho esto, no hombre, ellos asumieron que yo tenía así a Lucifer en vivo, en forma. Échale agua bendita a la niña, sáquele el diablo. Sí, ¿no? Y tuve varias terapias como no sé si como de conversión, pero obviamente no. O That's sea, for gay people. Ajá, por eso, o sea, no eran terapias de conversión porque pues no era de ese lado, pero con terapias religiosas me quitaron o me bloquearon de cierta forma todo lo que podía hacer. Entonces por mucho tiempo yo no podía ver nada, no podía sentir nada, hasta que me salí de esa secta y volví como que a recuperar poco a poco mis dones, pero realmente les tuve que perder el miedo porque la religión me hizo tenerles muchísimo miedo. Sí, De verdad, muchísimo. O sea, ver películas de terror para mí antes era jamás en la existencia. a mí me han dicho, o sea, porque mi familia es súper religiosa cristiana y me han dicho que si ves películas de terror es como atraer energía. Justamente todo yo era eso. cristiana. Que sí tiene cierto, sí que tiene cierta atraes realidad eso, en ¿no? eso. Como que atrae. Es que lo que pasa es que Te hace cuando tú vibrar ves una bajo. cuando tú ves una película de terror vibras bajo y cuando vibras bajo eres más susceptible a que te pasen cosas. Pero si tú ves una película de terror sabiendo que güey, para empezar es una película, sí puede ser que pase, pero yo estoy protegidísima y no me va a pasar eso jamás, pues ya quitas ese factor. O sea, yo ya puedo ver una película de terror y no querer ver Bambi después, ¿sabes? O sea, simplemente ya pasa, ya la vi, ya estuvo. Igual otra de las cosas, siento que las películas de terror nos hacen tener una perspectiva muy oscura de lo que son los dones. O sea, al final de cuentas, no, o sea, no siempre va a haber una niña ahí poseída que va a llorar sangre y eso es lo que vas a vivir, ya sabes. O sea, muchas cosas son cosas que sientes, que percibes, que hueles, o sea, que no sé, de que si sientes, ejemplo, Ari, una vez fuimos a la playa y vio a mi abuelito que falleció cuando yo tenía 11 años. Y lo vio a partir de que yo le dije que se presentara con nosotros. Entonces, al final no fue algo spooky, pero pues son cosas que se sienten y son cosas que no puedes explicar. Y más porque claramente Ari no conoció a mi abuelito. Entonces, o sea, siento que eso también hacen las películas de terror, como que nos hacen pensar que es una manera muy como de miedo, te hace vibrar bajo. Muy demoníaca, ¿no? Creo que esa es la palabra, como demonia, sí, Es totalmente. que es eso, o sea, hay de todo. Hay energías negativas, hay positivas, hay almas en pena, hay demonios, hay ángeles, hay de todo. O sea, no todo se cierra, tengo dones, pues ya veo demonios. O sea, sí hay gente que, ya sabes, pero no todo es eso. Entonces, el hecho de que te hagan crecer con un miedo hacia eso hace que no lo explores. Ya sabes, o sea, yo vine a explorar prácticamente mis dones cuando me reencontré con Natalia, porque yo ya la conocía en la prepa, pero no éramos amigas en la prepa, o sea, nos conocíamos y ya. Nos reencontramos hace poquito, creo que ya casi un año, y ella es una persona muy sensible, igual, a muchas cosas, y estar platicando con ella y ver lo normal que era este tema, o sea, platicarlo con ella, me hizo tener como que una apertura a perderle el miedo, explorar más cosas. O sea, del día que yo reconecté con Natalia a hoy, veo, siento, me pasan más cosas raras, o sea, se me presentan más los O sea, números. no se junten conmigo. O sea, sí, ya bien. Bueno, nos alejamos un poco. Cortamos, Pero la cosa es que porque Natalia- acá se nos va a asomar algo. Acá dice que hay una niña en la oficina, como en todas las oficinas. Ay, no. Acá dicen que hay una niña, dice de los de al lado. Yo nunca la he visto ni la he sentido, jamás. Los de al lado. Ay, tú estás loco. Sí. Digo, tampoco es que venga un chorro a tu oficina, pero jamás la he No, sentido. no hay nada acá. Donde sí he sentido es en la oficina de mi mamá. Pero no sé por qué Ahí sí en he todo el sentido, ya mundo hay tres. Godín, ¿por qué en todo el mundo Godín hablan de las niñas en las oficinas? Pues, no sé. ¿Y por qué siempre una niña? Porque todas traen una niña asustada adentro, no sé. No sé, pues. ¿Y tú cómo empiezas con todo este rollo de leer cartas y todo este? Pues, Desmadre. igual, como decía Ari, yo creo que es un tema que también se inculca en casa. A mí también me dieron la apertura mucho de todo este tema. O sea, mi mamá creció leyéndole las cartas de que una cubana por ahí, igual mi abuelita, de que le leían las cartas, les leían el cigarro, el café. Entonces, pues al final eran historias que se pasaban hacia mí y pues yo, o sea, me acuerdo que yo le decía a todo el mundo, quiero ser nada. ¿Pero tu mamá leía o a tu mamá le leía? No, a mi mamá le leían. Ok. Sí, y fueron, la verdad, no fueron tantas ocasiones, pero en las ocasiones en las que le leían lo que sea,
habían cosas súper o sea, acertadas. Entonces, pues sí, yo creí fascinada con ese tema. Luego, el hermano más grande de mi mamá lee las cartas y pues a mí todo el tiempo me decía, a ti no te las puedo leer, ya que tengas 18. Y yo así de que, ¿por qué? ¿Por qué hasta los 18? Entonces, pues nada, al final de cuentas, yo terminé comprando mi propio set de cartas y al principio sentía que leía jeroglíficos. O sea, yo las veía y decía, ¿qué es esto? Y poco a poco, la verdad es que en vez de aprendérmelas, que era una de las cosas que les iba a contar, Ajá. yo no me sé el significado de las cartas. Normalmente son interpretaciones. O sea, yo veo las imágenes y a mí se me vienen cosas a la cabeza. Al final viene con lo que es la sensibilidad. Entonces, pues nada, así inició. Me empecé a meter un poco más al tema, empecé a comprar más cartas, empecé a de todo y pues así fue. Pero sí, más o menos. De hecho, Natalia fue el por qué compré yo mi primer deck de cartas. Ok. Que igual empecé a tratar de leerlas con el librito y les soy muy franca, no me sirvió, no me funcionó ese O sea, vienen con instructivo las O cartas. sea, Sí, las cartas o sea, es que vienen con el libro, perdón, que te dicen qué significa cada carta. Y ya Ajá, de y ya ahí tú interpretas, eres- digamos tú que interpretas. sí. Pero las cartas son las que, tipo las de las películas, ¿hay? La carta de la muerte, la carta de... Sí, ese es no sé el qué tarot. madre. Hay Ah. diferentes tipos, está el tarot y están los oráculos. Los oráculos son mensajes como más espirituales, si así lo quieren Ajá. ver. Y el tarot son situaciones puntuales, es el chisme, literalmente. Entonces, al final sí está la carta de la muerte, está la carta del diablo, está la carta de la papisa, del papa, de todo, Igual está la pero española. no todo significa como... La española es la de bastos y todo eso, ¿no? Sí, también se puede leer moneda. y dicen que esas son las más chismosas de todas. Yo todavía no las sé leer, quiero aprender a leerlas, pero también está Pero eso. todas vienen con instructivo. ¿Traen su manual o qué? Las españolas, según sé, no, No, porque las son españolas barajas. Sí, pues es que el español es como un juego de cartas Sí. tradicional, nada más que en lugar de usar Realmente diamantes... hay gente que hasta te lee las de póker, o sea, las... Sí. O sea, al final del día es interpretación, es lo que te Sí, la enseñan, baraja lo que- española, la diferencia contra la tradicional es que la tradicional son diamantes, diamantes, picas, tréboles y no sé, me acuerdo otra madre. Son 4 figuras, ¿no? La española son bastos, corazoncito, monedas, el corazón, bastos, monedas y otras 2 pendejadas también. Creo que son igual copas y espadas, Sí, ¿no? Copas y espadas. Creo que por eso igual se usa más el español, porque tiene similitud con el tarot. Con el tarot, sí. Ok. Sí, Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Qué interesante, qué interesante. Sí, yo no sí, está muy sabía. padre. Y yo no sabía que venían con instructivo. No, ni yo. Sí, te viene un librito. Ni cómo les enseñan. O sea, si hay alguien que les enseña o lo ¿Alguien te aprenden de- enseña, exacto, alguien te enseña a leer las cartas? Sí, o... hay personas, o hay tú las- cursos. Hay cursos que te enseñan a leer las cartas, hay brujas o tarotistas que te enseñan a leer las cartas, pero cada quien tiene un método diferente y todos utilizan como el que más les sirve. Al final es interpretación todo. Y pues normalmente los mensajes sí vienen con las cartas, pero viene más de la interpretadora o interpretador. Entonces, te puede salir una carta que en el librito significa una cosa, pero a ti se te está viniendo otra cosa a la cabeza. Entonces, es más como intuitivo. Aprendes a escuchar la vocecita en tu cabeza, literal, Ok. y a identificar cuándo es tú pensando y cuándo son tus guías hablándote. Porque la lectura básicamente, o por lo menos yo, no leo para nada el libro. O sea, Natalia sí hay veces que lee el librito, la mayoría de las veces no lo lee. Lo leo cuando es un mensaje, o sea, como que es una carta que de plano no me sé y siento que hay algo en el librito que podría ayudarme a Al final entender igual las demás intuición, o sea, ¿qué te están diciendo tus guías que tienes que hacer? Es todo, abre el librito, chécate tal carta o no. A mí, por ejemplo, me susurran la historia y la confirmo con el péndulo. Yo siempre hago lecturas con mi péndulo para comunicarme con mis guías. Ya el péndulo se mueve, sí, no, tal vez. Eso es de cada quien, ¿no? Lo del Ujú. péndulo. Sí. Ok. Sí, el péndulo también se conecta con tus guías. Entonces, al final, tú les preguntas cómo quieres interpretar, o cómo quieren interpretarte a ti Perdón, ¿qué algo. son los guías? O sea, es como... O sea, tu- son las personas que te guían literalmente a lo largo de tu vida, o sea, que están contigo. Ejemplo, pueden ser de tu familia, pueden ser de que ángeles, arcángeles, o sea, no tiene que ser de tu familia. Muy probablemente alguno de tus guías sea alguien de tu familia, porque siempre Podemos se tener quedan a más de cuidar uno. y podemos tener más de uno. Sí, pero al final son guías espirituales. Ujú. Son literal los que te van a ir como que ayudando a Llevando en ver el qué camino. onda. Ujú. Sí.